Hola, ¿qué tal? Soy el profe Damián. Esta es nuestra segunda clase en el manejo de la plataforma Classroom. Hoy quiero trabajar con la clase que habíamos hecho, en donde vamos a tocar tres cuestiones. Trabajando con la clase, vamos a aprender a copiar una clase, a editar esa clase y a eliminar. Entonces, esta va a ser siempre la vista general que tengo de mis clases. Yo puedo dar aquí un clic y este es el de informática cuarto A, y estos eran los ejercicios o el tipo de ejercicio que habíamos hecho cargado. Trabajo de clase, y habíamos creado un contenido, informática 2. Bueno, voy de vuelta aquí en clases y ahora voy a enseñarles a cómo se copia esta clase. Es decir, voy a hacer una copia. Clic derecho en estos botoncitos y copiar. Aparece una pantalla donde dice copia informática. Entonces yo puedo poner informática cuarto B, por ejemplo, y copiar. Está copiando. Lo que hace esto es preparar una nueva clase, entonces, con esa característica. Y aquí tenemos, se está creando la clase. Esa es la forma de copiar y pegar uno parecido. Ahora, nosotros tenemos que entender de que si de repente nos equivocamos en el título o la descripción, tenemos que tener la capacidad de eliminar. Entonces, recordar que antes de eliminar hay un paso previo que es archivar. No se puede eliminar directo. Entonces, clic derecho aquí, archivar. Se archiva, clic en el botón archivar y se archivó. Se archivó, desapareció de la pantalla principal. Me voy aquí en el botoncito, me voy abajo mismo, tareas pendientes, acá dice clases archivadas. Entonces un clic ahí y ahí está mi clase informática cuarto B, 0 alumnos. Allí recién puedo llegar a eliminar. Entonces clic aquí en los tres puntitos y eliminar. Se elimina. ¿Desea eliminar? Sí. Se quedó eliminado. Entonces de vuelta voy a las clases, subo esto y aquí está el que había creado el original, el que hice una copia, entonces ahora se eliminó. Esa es la forma de eliminar. Repito, se debe primero archivar, aquí, archivar y después eliminar en la última parte donde va a decir clases archivadas. Bien, ya vimos cómo copiar, vimos cómo eliminar, ahora vamos a ver cómo editar. Entonces, clic aquí para ir de la clase y vamos a empezar a editar esto. ¿Editar en qué sentido? Podemos editar, por ejemplo, en unos materiales que habíamos alzado. Podemos sacar eso. A ver, entonces vamos a un trabajo en clase y este era el contenido de informática. Entonces clic aquí, editar. ¿En qué caso puedo editar? Y en el caso de que quiera, por ejemplo, agregar una nueva información, modificar mi título, por ejemplo. Este era un contenido sobre partes del computador. Entonces se puede modificar el título del material que ya alzamos la vez pasada. Acá puedo agregarle una nueva descripción, ¿verdad? Lo que yo quiera escribirle. Y aquí están los archivos que hayamos alzado anteriormente. Entonces, supongamos que esto yo estoy editando. Yo quiero añadir un nuevo documento. Entonces, añadir.
Me voy en archivo, seleccionar archivo de tu dispositivo y luego ALS. En este caso voy a seleccionar este, consejos clase Zoom, abrir y subir. Ahí lo está subiendo. ¿Cómo sé que está? Entonces voy a la parte de abajo y ahí está. Entonces, ¿en qué caso voy a editar? En el caso que quiero agregar algo, en primer lugar, y luego para eliminar, pero esta vez estamos agregando. Después, recordar no cerrar acá directo para que actualice, entonces hay que guardar. Clic aquí, guarda. Lo está guardando. ¿Y dónde vemos eso? Aquí, contenido, informática, editar, voy a verificar si guardó y ahí está. Entonces, para editar se puede hacer dos cosas: o agregar elementos o eliminar. ¿Y cómo puedo eliminar? Y bueno, por ejemplo, esta imagen no es necesaria tenerlo más en este contenido, y me acerco aquí en el clic, en este botón, la X, le doy un clic, se eliminó. Recordar siempre guardar los cambios. Guardo, se guardó. ¿Cómo sé que lo guardé? Entonces me voy otra vez aquí y editar y verifico, ya desapareció ese archivo. Bien, entonces esa es la manera de editar ya un material que fue publicado o que fue alzado en nuestro Classroom. Mencionar que también se puede modificar todo esto: el título, la descripción, y agregar más elementos o eliminar elementos. Cierro esto. Ya dimos entonces cómo copiamos, editamos y eliminamos una clase. Lo que estamos haciendo ahora es trabajando con el material que habíamos creado. Entonces, lo que yo le voy a mostrar ahora, siguiendo con la temática de la trabajo en clase, es cómo crear una tarea. Nosotros habíamos entrado aquí y habíamos creado un material. Ahora vamos a crear una tarea. Entonces le doy aquí clic, tarea. Voy a poner, por ejemplo, el título, cuestionario, y voy a poner así: partes del computador. Responde a las preguntas, por ejemplo. Y voy a alzar un documento en donde tenga ya elaborado una ficha de trabajo o las preguntas o el cuestionario que estoy mencionando. Entonces, archivo, selecciono de vuelta, voy a buscar, por ejemplo, un ejercicio, indicaciones, este es el paso a paso, abrir y subir. Entonces, así mismo como habíamos creado el material y éramos capaces de agregar un archivo en Google Drive, un enlace, un archivo y un enlace de YouTube, aquí en la parte de tarea también se puede hacer lo mismo. En este caso yo cargué un documento de Word. ¿Dónde está la diferencia? En la parte derecha. Aquí. Vamos a suponer que tenemos en este ejercicio que yo alcé 10 preguntas. Entonces voy a hacer puntos 10. Considerando que un punto va a ser por cada respuesta correcta. Ahora, ¿cuándo me va a entregar? Entonces, fecha de entrega. Selecciono. Y aquí voy seleccionando si va a ser mañana, si va a ser pasado mañana. Yo selecciono la fecha. Voy a poner 8. Hora opcional generalmente pone 23:59. Y yo quiero que me cargue las tareas a las 17 horas, por ejemplo. Y ahí yo lo tengo. Se puede observar que está programado entonces para la entrega. Ahora,
Esto, recordar que está guardado, pero se debe de crear la tarea para que pueda ser publicada. Entonces, voy aquí en el botón, crear tarea, clic. Asignando, dice, quiere decir que está asignando a mi trabajo en clase que luego le van a llegar a mis alumnos. Entonces, seguimos. Este es el cuestionario. Yo como voy a editar, entro aquí, editar, y tengo allí el documento, por si quiero cambiar. Muy bien. Entonces cierro esto y ya tengo dos. Tenía primeramente el contenido y tengo ahora el cuestionario con la fecha a ser entregada. Bien. Otra cuestión que quiero mostrarles también en este video es, por ejemplo, cómo crear preguntas. Clic aquí y pregunta. En esta parte del título puedo poner qué significa la palabra informática. Allí. Son dos opciones de cómo preparar esto. Una de ellas es la respuesta corta, que va a responder al alumno en uno o dos renglones, o selección múltiple. Si selecciono esto ahí, entonces el alumno va a poder completar en un blog su respuesta. En el caso de que yo quiera hacer selección múltiple, aparece aquí abajo opción 1 y voy a dejarlo así. Yo puedo escribir esto, la respuesta que quiero que sea. Yo voy a dejarlo como por defecto, opción 1. Siguiente opción, añadir opción. Opción 2, añadir opción. Opción 3. Entonces puedo tener 3 posibles respuestas. También puedo añadir elementos si necesito. Entonces esta pregunta puede tener una fecha de entrega. De vuelta a este lado. Clic, fecha de entrega. El 8 a las 12 del mediodía, por ejemplo. ¿Vale punto? Sí, vale un punto. Entonces cargo ahí. Y ya tengo. No olvidar siempre que tenemos que darle al botón el color celeste, que en este caso es preguntar. Clic aquí y va asignando la pregunta. Todo va apareciendo así en este grupo. Otra cosa que quiero mostrarles es un tema muy interesante, que es la agrupación de ciertos elementos. Supongamos que puedo agrupar por unidad o por capacidad, o de acuerdo a lo que se quiera desarrollar. Entonces, este es un buen elemento para utilizar. Símbolo más, se pone tema. Vamos a suponer que yo pongo el tema, se va a hacer introducción. Añadir y ya está cargado. Voy a hacer lo siguiente, voy a agrupar esta pregunta, este cuestionario y el contenido en un solo tema. ¿Dónde voy a ir? Entonces, esta pregunta, clic aquí, editar. A la mano derecha dice acá tema, ningún tema, selecciono aquí, introducción, lo agrego ahí, guardo. Se va guardando. Vamos a suponer que esto quiero ponerlo también en el mismo tema, clic aquí, editar y luego agregar al tema, introducción, guardar. Se lo guardó. ¿Cómo sé si lo guardó? Entonces bajo aquí abajo y dice introducción, y es un tema aparte en donde tiene tarea y la pregunta correspondiente. Bueno, espero que le haya servido y nos vemos en la próxima.